Es un placer recibir a Marianela Morena, dramaturga y directora, y a Mané Pérez, actriz de esta obra Muñecas de Piel. Bienvenidas. Muchas gracias. Se hace una obra de teatro que prácticamente coincide con un caso, bueno, que Sí. nos llama la atención a todos los uruguayos, del que se habla mucho. ¿Cuánto hubo que investigar para poder escribir esta obra? Bueno, muchísimo, ¿no? Yo comienzo este proyecto en el 2020, en marzo del 2020, cuando aparece la primera noticia, de la cual nos enteramos todos los uruguayos y uruguayas. Y al principio no tenía ningún interés en trabajar sobre esto, era plena pandemia, estaban todos los teatros cerrados, no tenía manera de proyectarlo, y porque tampoco sabía lo que significaba meterme con algo así, pero no pude evitarlo. Se me instaló en la cabeza, soñaba, tenía pesadillas, hasta que me dejé de resistir y dije, bueno, lo voy a hacer. Ahí convoqué a Antonio Ladra, que es el periodista que había blanqueado los nombres de los formalizados en la prensa o en las redes, y empezamos a trabajar juntos, donde él me generaba vínculos y contactos con las fiscales, con la unidad de víctimas, con Interpol, con los abogados de los victimarios, con las abogadas de las víctimas, con las víctimas, y así empezamos a trabajar. En algunas entrevistas, el fiscal de corte en ese momento, que era Jorge Díaz, en algunas entrevistas íbamos juntos, en otras iba con Tamara, que es mi asistente, en otras iba con Mané, o Mané iba sola. Empezamos a tener una dinámica de trabajo. Y luego recopilaba ese material, bueno, todo lo que aparecía en prensa, que está liberado, que lo puede usar cualquier persona. Y obviamente junté ese material, por decirlo de alguna manera, no es que lo junté, pero bueno, absorbí, asimilé ese material y escribí desde un punto de vista autoral, desde mi subjetividad, como cualquier trabajo artístico que hace cualquier artista sobre lo real. Y me imagino que como dramaturga debe haber sido un mojón esto, porque estuviste investigando, te moviste muchísimo. Sí. O sea, si bien una persona cuando va a escribir una obra, dependiendo de la temática, también tiene que hacer todo ese trabajo, el tuyo fue un trabajo bastante más titánico de alguna manera, ¿no? Sí, y aparte te involucra todo. O sea, cuando uno empieza a escribir o cuando uno se involucra en un proyecto artístico, es integral, no es solamente lo que uno piensa, es lo que uno siente. Te moviliza desde, bueno, lo que nos pasa a cualquier persona con la justicia, pero también tenés que involucrarte desde lo consciente, desde lo inconsciente, desde lo onírico, desde lo técnico. O sea, hay una exigencia humana para poder lograr determinada conjunción o determinada combinación entre lo político y lo poético. Y opinar desde la ficción, que es lo que hacemos, ¿no? Y luego trabajar con ellos, cómo es trabajar. O sea, yo puedo escribir un texto, pero después ese texto no es cerrado, no es rígido, no es que comenzamos a ensayar y ellos tienen un personaje, sino también aparece la opinión del actor, cómo se ensancha ese material y es absorbido por sus cuerpos, por sus propuestas, por sus sensibilidades. Entonces, yo recuerdo algo como que me impactó mucho, que lo tengo así como muy claro. Lo primero que yo escribí fue un texto como muy poético, se lo mostré a Mané, y Mané me decía, pero una chiquilina adolescente no piensa, no habla así, de acuerdo a lo que uno ve por redes y yo decía, no sé por qué lo escribí así, tenía como una convicción, una idea, una fuerza que me llevaba a escribirlo así. Cuando leo el diario íntimo de la principal víctima, que sale publicado en el libro de César Bianchi, la coincidencia era brutal. A mí eso me dejó tumbada, tuve un fin de semana que no me podía levantar, porque hay algo que pasa con el arte, ¿no? Hay una especie como de catalizador de lo que uno vive. Y no todo, no tiene una literalidad el relato, pero hay algo que no sé, me acuerdo si era Lacan o Freud, que decía, lo que nosotros estudiamos, los artistas ya lo saben. Es verdad. ¿Cuán delicado hay que ser también al escribir una obra como esta? Porque bueno, si bien todo esto se hizo público, también está el cuidado que uno tiene que tener para con las víctimas y sus familias. Sí, claro. Sí, eso nos llevó, de hecho, durante el proceso, mucha charla, mucha discusión. Este proceso, más que nada, en etapa de ensayo, montaje, que por supuesto que la tuvo, se nos iba mucho en eso, ¿no? Era un espectáculo que estaba muy vivo. O sea, lo que dice Marianela, no es que escribió un texto, finalizó y ese texto nos pusimos a interpretarlo. O sea, era un texto súper permeable, alerta, en constante diálogo con la realidad, porque la Operación Océano modificaba, avanzaba, retrocedía, sucedían cosas. Entonces ahí estábamos nosotros también en el ensayo, discutiendo, proponiendo, agregando nuestros puntos de vista. Nos involucramos mucho como personas, nuestra mirada, nuestro respeto a la temática, nuestras posturas. Entonces, bueno, un poco desde ahí también es que surge este trabajo
que sí, que lo abordamos con mucho respeto y que nos llevó mucho tiempo también. Y es una apuesta grande, porque se está hablando de un caso real, como decías bien, decías vos, Mané, que es dinámico, digo, y era dinámico mientras ustedes estaban en el proceso también, ¿no? Sí. Sí, y pasa algo que cuando fuimos a entrevistarnos con Jorge Díaz, fue el que lo dijo y me impresionó. Dijo, esto es un cambio cultural. Y esto depende de todos y de todas. No es, la ley, obviamente, que es la que nos marca esto es delito, esto no es delito, pero en la medida que nosotros no tengamos no nos demos cuenta de lo que está pasando y no hablemos de lo que está pasando y no tengamos un debate en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros hijos, en la parte educativa, esto va a seguir sucediendo clandestinamente en paralelo, como algo normal, naturalizado, que siempre sucedió. Entonces, creo que eso es muy saludable. Poner en evidencia, prenderle la luz a la oscuridad. Esto pasa acá al lado mío, acá enfrente. Sí, estaba pensando en el resto del país también, ¿no? Digo, cuán importante sería que esta obra girara en el país, porque más allá de la obra, hay eventos artísticos que, como decís vos, nos abren los ojos, encienden una luz, porque estamos hablando de un caso real y de un caso que corre en paralelo. Habla mucho de la presencia del agua. ¿Qué representa el agua ahí? Sí, bueno, vos sabés que la primera, a mí a veces me pasa, no siempre, pero a veces me pasa que tengo una primera imagen como motor, como matriz dramática, y que luego yo tengo que como desglosar, como entender qué quiere decir esa imagen para mí. Y la primera imagen que yo tuve era una chica que estaba desnuda con el arroyo encima, con el agua, pero el agua se expandía, de arroyo pasaba a océano, ¿no? Como esa... Y desde esa imagen, que puede tener muchísimas interpretaciones de lo simbólico, también me gustaba esta idea de que todos nos mojamos. Está bien. Nadie sale, o sea, todos estamos ahí. Todos nos mojamos, todos nos embarramos. Si bien el espectador está sentado en la platea, no se moja literalmente, no se embarra literalmente, pero no es un espectador pasivo. En la medida que yo contemplo, soy interpelado, también me mojo. Y eso me interesaba como hacer esa expansión de la palabra o del lenguaje. Ellos se mojan, todos. Sí, yo recuerdo el primer encuentro donde Marianela nos habla del agua, ¿no? Esto haciendo alusión a la Operación Océano, a la inmensidad, bueno, al barro, al arroyo Solís, que es donde aparece la primer víctima que se conoce sobre Operación Océano, que se suicida, o al menos eso es lo que sabemos sobre el caso. Y nos preguntábamos, bueno, pero ¿cómo trasladamos el agua a la escena, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para trabajar con el agua y abordar todo esto? Y con los pocos recursos que tenemos. Totalmente. Porque, digo, no es Alemania, digamos, no tenemos 1 millón de euros para... Exactamente, una obra que no tenía demasiado presupuesto en ese momento, que tampoco sabíamos de qué sala íbamos a disponer. Y empezamos a experimentar, tenemos el trabajo técnico de 2 grandes compañeras, Ivana Domínguez y Mariana Pereira, que hicieron casi un trabajo de ingeniería, en donde el dispositivo escénico es una especie de una gran piscina que se desborda. Y ahí estamos los actores desarrollando la pieza que dialoga con la escenografía, con lo estético, durante todo el espectáculo. Entonces también sucede desde la escenografía, ¿no? Una narrativa que acompaña al espectáculo. A veces una obra de teatro no tiene por qué obligatoriamente satisfacer los sentidos del público. También puede incomodar. Y cuando incomoda, a veces también el objetivo está logrado, ¿verdad? Porque cuando uno va al teatro, muchos actores te dicen, o el espectador, vengo a que me mientan, pero yo me voy a creer esa mentira también. Sí, claro, ese es el acuerdo que tenemos. Es el acuerdo que una vez que uno pagó la entrada, el acuerdo está firmado. Sí. Pero ¿qué pasa con incomodar también? Y bueno, es inevitable que si te metes con una temática así, incomodes. Creo que es la intención original, pero nos incomoda a nosotros. Yo no estoy hablando del otro y yo estoy afuera, soy ajena. A los primeros que tienen que incomodar es a nosotros, es al equipo, a los que estamos trabajando. Porque si no, ahí sí hay una zona de falsedad o de hipocresía o de oportunismo barato. Sino o sea, yo no estoy parada en la vereda enfrente con la autoridad moral señalando vos y vos. O sea, esa no es la idea, ni la intención, ni el trabajo que hicimos. Sí, creo que sería muy extraño que alguien vea este espectáculo y no se incomode.
ahí sucedería el fracaso. Me parece que en la medida que la gente se incomoda, se interpela, se cuestiona, sale de la obra y está horas hablando sobre el espectáculo, investigando sobre Operación Océano, sobre qué pasó, por qué hicieron esto de esta manera, por qué de esta otra. Claro. Algunos cuestionan por qué la decisión de mostrar escenas tan fuertes, por qué no, por qué... Bueno, ahí sucedió una charla, sucedió una reflexión, un intercambio. Es buenísimo que pase eso. Y para nosotros es el objetivo cumplido. Esta obra podría seguir también la dinámica de cómo viene terminando todo esto. Digo, Bueno, pues. tiene algunos agregados, sí. Sí, porque es lo que decía Manet, al tener esta elasticidad, no ser un trabajo rígido, estructurado, que empieza y termina acá, que el Parlamento empieza y termina acá, siempre lo pensamos como algo poroso, porque estamos en diálogo, no tiene una intervención absoluta, pero sí algunas cosas que han pasado de lo que, bueno, del nuevo dictamen que dio el fiscal, de esta conferencia de prensa donde informa quiénes son los sobreseídos, cuántos son, el juicio, el proceso abreviado de los que van a juicio. No puedo evitar hacer una pregunta. ¿Esto ya se había hecho antes, una obra de teatro en simultáneo con una situación que está pasando en una sociedad? ¿O estamos asistiendo a algo que hay que ponerle nombre? Porque, bueno, ¿no? Porque capaz que viste que todo tiene una clasificación, sí. ¿no? Sí, no lo sé, sería de repente muy atrevido dictaminar si somos los pioneros o no, yo no lo sé. Sin dudas, este espectáculo tiene una particularidad. Sí es seguro que no hay antecedentes de una obra de teatro que el día del estreno, por ejemplo, termina en la justicia. Si eso no hay antecedentes en régimen democrático, no. En dictadura sí, pero Claro. en democracia no. No, pero voy a que... No, esto que decís es verdad. Desde la apertura, desde el 85, no. Quizá antes... Yo sé que, por ejemplo, el Galpón, sé que trabajaba en los años antes de la dictadura, o sea, en los años 60, creo que tenía una dinámica de trabajo más social y político que a veces generaban cosas que tienen que ver con lo que estaba pasando, un poco como hace el carnaval, pero no en diálogo real, de paralelo, como estamos haciendo nosotros. O sea, va la justicia y vamos nosotros, casi como que vamos caminando de la mano. Claro, porque es como un teatro bardo, por decirlo de alguna manera. Va contando lo que está pasando Sí, claro. en un pueblo Vas al origen prácticamente al mismo tiempo. Bueno, lo que hacían los griegos, lo que hacía Shakespeare, ¿no? Vas al origen total del teatro, y eso me parece que es fantástico porque recupera este vivo o esta presencialidad, más ahora post-pandemia que necesitábamos tanto, y que hace que vuelva a poner en valor y en prestigio lo que significa el teatro, que venía estando como en una zona un poco bastardeada, no es importante, a nadie le interesa, la fuerza que tiene, no estoy hablando de si interesa o no interesa, la fuerza que tiene, el poder que tiene, el relato vivo de estos actores que están ahí, que me están hablando a mí y que yo formo parte de esto mismo, de este sistema comunitario, social. No son los otros, porque siempre a veces pasa que son los otros, pero vos sos también ese otro que forma parte de este sistema. Y el teatro pone en evidencia este relato de manera contundente y obviamente con unas actuaciones maravillosas. ¿Podemos nombrar al elenco? Sí, por Sí, favor. claro. Bueno, Mané Pérez, Álvaro Armandugón y Sofía Lara, Ivana Domínguez, Mariana Pereira, que es lo que decía Mané, que son las responsables de pensar, crear y ejecutar. Están en todas las funciones, como una obrera más, ahí controlando la temperatura técnica, claro. Sí, del agua, porque es esto, ¿no? Es un gran dispositivo hecho de manera muy artesanal. Y eso es un gran valor y que funciona muy bien. Maya Castro, perdón. No, discúlpame. Maya Castro en la música, Lucía Echeverri en la producción, Beatriz Benech en prensa, que está por ahí, que siempre me olvido de ella, me mata. Tamara Martínez. Tamara Martínez en la asistencia. Antes de despedirlas y contarles que Muñecas de Piel se presenta del 1 al 8 de junio en la Sala Hugo Balso del Sodre. ¿Dónde nos compramos las entradas? ¿Ahí mismo en la sala? Sí, en la sala o... Sí, en la sala. En la sala pueden acceder a la boletería del teatro y adquirir la entrada, o si no, Ticantel, ahora ya, Perfecto. entrar. Estrenamos ayer y vamos por 8 únicas funciones seguidas. Antes de irnos de viaje. Sí, Bien. después nos espera una gira por España. Qué lindo. Y eso, la gente a veces se le pasaron las funciones y ¡ay, ya terminaron! Entonces, no, sí, ya está sucediendo. Hoy de noche, mañana, pasado mañana y así hasta el miércoles que viene. Pueden comprar la entrada en Ticantel, boletería del teatro, Red Pagos, Hábitat, cualquiera de esos lugares. Tengo una última pregunta. Sí. ¿Las protagonistas se saben víctimas desde un principio o se descubren víctimas durante la obra? Se descubre. Se descubre. Lo que nos decía Darviña es justamente que nosotros incorporamos esas entrevistas que hicimos a Darviña, que ellas al principio, como le pasa a muchas víctimas, ¿no?, de violencia
que originalmente hay como una resistencia a ponerte en ese lugar porque no te gusta, porque sentís que hay un nuevo... una nueva exposición, o no estás preparada psicológicamente para enfrentar eso. Hay una zona compleja, ¿no? A nivel psicológico y emotivo, ¿no? Y sobre todo con la inmadurez emocional que tienen. Totalmente. María Elena Mané, muchas gracias por esta No, muchas conversación. gracias Bueno, gracias a ustedes y les esperamos. Los esperamos. Nos vamos al móvil, nos vamos rapidito al móvil con Vero Chevalier, por favor.